familia de CCM, bienvenidos otra vez a otros videos de comunidades de vida. Estamos contentos de que están conectados y vamos a tomar los siguientes momentos para adorar a nuestro Dios. De donde quiera que tú te encuentres, vamos a exaltar a nuestro Rey. Así me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, y vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, y escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, y vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, y vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy, y vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, oh yo soy quien dices
Señor, y te alabamos y te glorificamos en esta tarde. Gracias, Dios. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Ahora vamos a escuchar una reflexión de parte de nuestro pastor que va a bendecir nuestras vidas. Buenas tardes a todos, qué gusto poder saludarles una vez más a través de Comunidades de Vida. Estamos muy contentos de poder conectarnos con ustedes, de saber que Dios está entre nosotros y que su gracia y su paz está a favor de cada uno de nosotros, está lista para derramar su ayuda sobre nuestras vidas. Si usted está pasando por un tiempo difícil, complicado, yo quiero invitarlo a tener su confianza puesta en el Señor, a mantener su fe en Dios, quien todo lo puede. Queremos en esta tarde continuar con nuestro estudio que hemos estado realizando. Ya esta es la cuarta semana en la que estaremos hablando sobre la temática cómo oír la voz de Dios. Dice la escritura en Job capítulo 33 versículo 14, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Dios siempre está hablando a nuestro corazón en todo momento. Dios está dando una palabra oportuna, una palabra de bendición a nuestras vidas, a nuestros corazones. Cuando más lo necesitamos, Dios siempre está diciendo algo. Entonces queremos entender de qué forma podemos nosotros sintonizar ese mensaje, esa palabra que Dios está queriendo entregar a nuestra vida. Y hemos utilizado la parábola del sembrador para hablar de cuatro factores que nos van a ayudar a oír precisamente la voz de Dios. Hemos dicho que sucede lo que pasa con las frecuencias que constantemente están fluyendo alrededor de nosotros en la habitación en la que estamos ahora mismo. Hay diferentes frecuencias corriendo sin que nosotros nos demos cuenta, no escuchamos, no sabemos qué están diciendo. ¿Por qué? Porque para escuchar el mensaje que transmiten esas frecuencias es necesario que nosotros sintonicemos a través de un aparato, sintonicemos esas frecuencias, y de esta manera el mensaje que transmiten lo vamos a poder nosotros también recibir. Es lo mismo que sucede con nosotros en nuestro sentido espiritual. Es lo mismo que sucede cuando Dios está hablando. Necesitamos nosotros sintonizar la frecuencia por la que Dios está transmitiendo ese mensaje que quiere entregar a nuestras vidas y a nuestros corazones. En la primera oportunidad que compartíamos esta temática, mencionábamos que el primer factor para poder escuchar, oír la voz de Dios a nuestras vidas es cultivar una mente abierta. En la segunda oportunidad hablábamos de ser intencionales, porque necesitamos, si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos apartar tiempo para poder escuchar a Dios. Y la semana pasada mencionamos el tercer factor, y decíamos que para escuchar la voz del Señor también tenemos que eliminar las distracciones. Hoy vamos a concluir esta temática hablando sobre el cuarto factor que nos ayudará a escuchar a Dios cada vez que Él habla. Hablaremos entonces sobre tener una disposición anticipada. ¿A qué me refiero cuando digo tener una disposición anticipada? Bueno, Dios le habla al que por anticipado decide obedecer lo que le dirá. La mayoría de nosotros queremos que Dios nos hable y luego, después de escuchar lo que Dios tiene que decirnos, luego pensamos en tomar alguna decisión, si vamos a obedecer o no lo vamos a hacer. Pero la verdad es que Dios le habla. Resulta mucho más fácil escuchar la voz de Dios cuando nosotros estamos anticipadamente, estamos dispuestos a hacer lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos. Si Dios nos está pidiendo algo, cuál es nuestra disposición a ese algo que el Señor nos está pidiendo. Dios le habla a aquel que está anticipadamente dispuesto a obedecer su palabra. Entonces es importante que nosotros entendamos el hecho de que podemos escuchar la voz de Dios también a través de este factor, y sin cuestionar, sin ni
siquiera saber lo que Dios va a decir. Estamos demostrándole a Dios nuestra plena confianza, nuestra total confianza a Él, porque uno sabe que lo que Dios dice es lo mejor, porque uno sabe que cuando Dios habla siempre lo hace para bien. Entonces el cuarto terreno representa el corazón dispuesto. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 8 versículo 15, la Nueva Versión Internacional, la parte que cayó en buen terreno, note esto, en un buen terreno, mientras que los otros terrenos estaban endurecidos, como lo era el terreno o la semilla que cayó en el camino, mientras otros terrenos tenían algunas cuestiones como piedras que impedían el desarrollo de raíces, ¿verdad? Porque asfixiaban, ¿verdad? Y ahogaban, como los espinos también lo hacían en la semilla, de tal forma que no había fruto. En este caso, cuando Jesús se refiere al cuarto terreno, se refiere a este terreno como un buen terreno. Y cuando la semilla cayó en este terreno, dice la Escritura, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. No solamente oyen la palabra, sino que la retienen. Amén. Son gente, son personas a las que Dios está hablando y con mucha facilidad están escuchando. ¿Por qué? Porque anticipadamente su corazón está dispuesto, porque anticipadamente su corazón está abierto, porque su corazón está listo. Es una buena tierra, no se necesita trabajar mucho. Una buena tierra está lista para recibir la semilla. Debiéramos preguntarnos nosotros en esta hora si nuestra tierra, nuestro corazón, nuestra mente es un buen terreno donde se pueda sembrar la voz de Dios, donde Dios pueda sembrar una semilla a través de su palabra en nuestros corazones. Y si es así, dice la Escritura, aleluya, que al perseverar, retienen y perseveran, y al perseverar producen una buena cosecha. Entonces necesitamos nosotros entender este cuarto factor. Es importante también darnos cuenta que la Biblia de alguna manera confirma esta idea, este pensamiento. Si usted va a Santiago capítulo 1 versículo 22, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Amén. No es suficiente simplemente con escuchar, con saber lo que Dios está diciendo. Hay gente que le interesa saber lo que Dios dice, pero quizás no están tan dispuestos a hacer lo que Dios dice. Y entonces dice Santiago: si ustedes solamente están listos para escuchar pero no para hacer, entonces están engañando a ustedes mismos. Te estás engañando si crees que vas a crecer solo con venir a la iglesia, solamente con sentarte a escuchar. Es necesario oír, pero también es importante que practiquemos lo que escuchamos, es decir, llevar a la práctica lo que nosotros hemos oído. Dice Santiago en el capítulo 1 versículo 21, la Nueva Traducción Viviente: así que quiten de su vida todo lo malo y sucio y acepten con humildad. Esto es una buena tierra. Cuando nuestro corazón acepta con humildad la palabra que Dios nos está dando, nuestro terreno, nuestro corazón está, aleluya, está listo. Es una buena tierra para que la semilla sea sembrada. Por eso dice: acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su vida. Y entonces dice el versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, ¿sí? Dice, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismo. Es importante oír, eso es cierto. La Biblia dice que la fe viene por el oír, según Romanos capítulo número 10, versículo 17. Pero la fe no es solamente una aceptación mental de una verdad. La fe es poner en acción las promesas y las enseñanzas que oímos
de Dios a través de una predicación, a través de un consejo, a través de lo que vemos por testimonio en otras personas, a través de lo que escuchamos, a través de las circunstancias que el Espíritu Santo utiliza en algunas ocasiones para hablar a nuestras vidas. No es solamente lo que escuchamos o leemos a través de la palabra. Necesitamos nosotros entender que esa fe nace, aleluya, pero se desarrolla a manera de que nosotros empecemos a poner en acción las promesas y las enseñanzas de Cristo. A esto se refiere Santiago cuando nos anima y nos dice: no sean solamente oidores, amén, sino que sean hacedores, así como lo dice la Reina Valera del 60, sean hacedores de la palabra del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice: pónganla en práctica. La cultura en tiempos de Santiago era una cultura acostumbrada a oír lo que otros hablaban. Amén. Era común que las personas se sentaran y prestaran mucha atención a lo que otros decían. La ausencia de libros, de manuscritos, eran poco accesibles, sino que eran nulo la accesibilidad de la gente pobre, de la gente común a este tipo de escritos. Eso solamente era quizás para los ricos, para los escribas, y entonces la educación se realizaba precisamente poniendo atención a lo que se hablaba. Se iban a los lugares donde se educaba, aleluya, a través de lo que se decía, y la gente escuchaba. Era parte de la cultura para la educación y para el aprendizaje en aquel tiempo de forma oral. La capacidad de oír entonces en ese tiempo tenía suma importancia. Hoy quizás si Santiago escribiera en nuestro tiempo, quizás nos diría: no solamente oigan, no solamente vean, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos muchos medios de comunicación que no solamente se trata de escuchar, podemos ver, amén, podemos recibir una noticia a través de lo que vemos en un video, la transmisión por televisión, por internet, etcétera. No solamente leer, no solamente ver, no solamente escuchar, pero en aquel tiempo el oír era parte de la cultura del aprendizaje y de la educación. Por eso Santiago les dice: no se conformen solamente con escuchar, tienen que poner en práctica lo que están escuchando. Pero es importante también mencionar que el blanco final no era solo aprender a través del oído, sino poner en acción aquello que se aprendía oyendo. El creyente verdadero no puede contentarse con ser un oidor o lector pasivo. La verdadera devoción a Dios es aquella que nos mueve a la acción. De ahí que Santiago dice: no seamos solamente oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Por qué es importante ser hacedor de la palabra? Hay cuatro cosas que quiero mencionarles. Acerca de ser hacedor de la palabra. Amén. La primera de ellas es que ser hacedor de la palabra es evidencia de una relación permanente con Dios. Amén. Una persona que practica la palabra, una persona que constantemente está viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, que está viviendo conforme al consejo de Jesús a través de su palabra. Me refiero a que vive de acuerdo a los valores bíblicos, de acuerdo a las normas bíblicas, que se deja guiar por el consejo oportuno y siempre valioso y actual y vigente de la palabra del Señor. Ese tipo de personas que son hacedores de la palabra evidencian una relación permanente con Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 al 6, el apóstol nos señala lo siguiente: si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece, note esto, no obedece los mandamientos. Amén. Dice aquí Juan, si tú dices conocer a Dios, si tú dices tener una relación personal con Dios, pero no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, sigue diciendo la Escritura, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir
como Jesús vivió. Tajantemente la Biblia nos enseña, aleluya, que cuando nosotros practicamos, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, esto es constancia, esto es una evidencia de que nosotros estamos en plena relación con Dios, en una relación íntima, en una comunión perfecta con Dios, aleluya, cuando nosotros vivimos de acuerdo a los mandamientos del Señor. Cuando pasamos del oír al hacer, hacemos evidente nuestra relación con Dios. Note que las palabras del apóstol, cuando él dice, así como sabemos que vivimos en él, amén, así es como sabemos que vivimos en él. Es decir, no tienes que publicarlo, no tienes que anunciarlo, no tienes que estar quizás subiéndolo a tu muro de Facebook o alguna red social para que la gente sepa que tú estás en una relación con Dios. Se va a hacer evidente. ¿Cómo? A través de una práctica de las verdades bíblicas, a través de dejar de ser solamente oidor, una persona que está en una relación personal con Jesús, deja de ser solamente un oidor, es un hacedor de la palabra, es un hacedor de la palabra. Eso es lo que sucede, como dice Santiago, cuando aceptamos con humildad la palabra que Dios nos ha sembrado en nuestro corazón. Una relación sincera con Dios tiene como base entonces el fundamento de las enseñanzas de Cristo. Por ello debemos esforzarnos en ser como este cuarto terreno en el que cayó la semilla, un terreno listo no solo para oír, sino que también estaba anticipadamente dispuesto para obedecer lo que Dios está por decir. Anticipadamente. Lo que Dios tenga que decir, lo que Dios tenga que hablar, lo que Dios quiera de mí, yo voy a obedecer anticipadamente. Todavía no lo escucho, pero ya mi terreno, mi corazón está listo para oír la voz de Dios. Segundo, también es evidencia de un verdadero amor hacia Dios. Amén. Un hacedor de la palabra, una segunda evidencia de un hacedor de la palabra es un verdadero amor hacia Dios. Podemos decir amar a Dios, pero si no estamos dispuestos a obedecer su voz, nuestro amor hacia Dios no es verdadero. Amén. No es verdadero. ¿Cómo le demostramos a Dios que lo amamos? Cumpliendo su palabra, viviendo de acuerdo a sus mandamientos, haciendo, practicando, como dice la Nueva Traducción Viviente, siendo hacedores de la palabra. Un oidor, aleluya, no evidencia el amor de Cristo en su corazón. Amén. Debemos de ser, además de oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. La obediencia, según la Biblia, no es el resultado ni de la obligación, amén, ni de la intimidación, tampoco es el resultado del deber. La obediencia, según la Biblia, es una demostración de amor. Es evidencia del amor que tenemos de Dios. Una persona que obedece es una persona que ama, según las palabras de Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 15, la Nueva Traducción Viviente dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Amén. Si me aman realmente, está diciendo Jesús, si realmente ustedes me aman, ustedes necesitan obedecer mis mandamientos. Un verdadero discípulo de Jesús entonces obedece por amor, no por obligación, no por intimidación. Amén. Si tú estás obedeciendo a Dios por temor, si tú estás obedeciendo a Dios por obligación, por un deber, amén, porque te sientes culpable, amén, no estás obedeciendo a Dios como debes, porque la obediencia, según la Biblia, es el resultado de un verdadero amor hacia Dios. El apóstol Juan nos lo confirma al decir en 1 de Juan capítulo 5 versículo 13, la Nueva Traducción Viviente, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos, note esto es interesante, dice, sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Amén. No es una carga difícil de llevar. Obedecer no es gravoso ni desgastante cuando se ama de verdad. Obedecer es el resultado entonces natural cuando se ama de verdad. Número 3, la tercera evidencia de un hacedor de la palabra de Dios es que Dios está obrando para santificarnos. Amén.
Cuando nosotros estamos evidenciando, estamos practicando, mejor dicho, la palabra, la forma en que usted vive de acuerdo a la palabra es evidencia de que Dios está obrando en usted. No es una evidencia de perfección, porque no somos perfectos, somos una obra en proceso. Amén. Dios está trabajando en nuestras vidas y este proceso de santificación no va a terminar aquí en la tierra. Amén. Dios está trabajando y seguirá trabajando en nosotros, y a medida de que nosotros practiquemos la palabra de Dios, ese proceso seguirá llevándose a cabo sin interrupción. Dios seguirá obrando, Dios seguirá trabajando, y una persona que está viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Cristo es una persona que está evidenciando, que está diciendo: Dios está trabajando en mí. Amén. No es cuánta Biblia sepas, no es cuánta palabra de Dios tú conozcas. Amén. Cuánta de esa palabra está haciendo un efecto en tu corazón, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de tratar a las personas, en tu forma de llevar a cabo tu trabajo, en tus actitudes, en la forma en la que tú te conduces. Cuánta de esa palabra está ejerciendo un efecto positivo en nuestras vidas. Por eso es importante entender que un hacedor de la palabra del Señor da evidencia de que Dios está obrando para santificarle. Amén. La santificación es un proceso continuo en el que la palabra de Dios ejerce influencia fundamental, aleluya, en nuestra vida. Amén. No podemos intentar vivir en santidad mediante nuestras propias fuerzas, esfuerzos, nuestro propio trabajo. No podemos santificarnos a nosotros mismos por nosotros medios. Necesitamos primeramente aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, porque mediante su sangre el Señor nos limpia de todo pecado. Pero de ahí en adelante la palabra del Señor toma un papel preponderante en el proceso de la santificación. Amén. Necesitamos la dirección y el buen consejo de la palabra de Dios para vivir como Él espera que nosotros lo hagamos. Jesús oró en San Juan capítulo 17, versículo 17, con estas palabras. En la Nueva Traducción Viviente dice: hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Jesús entendía que es mediante la palabra que usted y yo podemos encontrar la santificación, que podemos ser santificados, que podemos llegar a desarrollar cada vez más, aleluya, esa condición y ese corazón, aleluya, que a Dios le agrada, un corazón apartado del pecado y apartado del mal. Jesús dijo entonces: hazlos santos en tu verdad. Lo mismo que el salmista expresaba en el Salmo 119, versículo número 11, la Nueva Versión Internacional dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Él se dio cuenta que por sus propios medios, sus propias maneras, sus propios procederes, era imposible alcanzar esa condición de santidad, ese estado de santidad. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad falla, porque somos faltosos, porque nuestra naturaleza está en continua lucha y no quiere agradar a Dios. Pero entonces el salmista entiende que es mediante la palabra. Y algo interesante que menciona aquí el salmista es, y me gusta mucho la versión internacional, porque dice: he atesorado tus dichos. Otras versiones dice: he guardado, amén, tus dichos. Pero aquí el salmista en la Nueva Versión Internacional nos expresa algo mucho más profundo, porque el salmista entiende que los dichos del Señor son como un tesoro, son un tesoro invaluable. ¿Y qué sucede cuando algo tiene un gran valor para nosotros? No solamente lo guardamos, lo cuidamos, lo protegemos. Estamos atentos. ¿Por qué? Porque es nuestro tesoro. Un tesoro es algo que vale mucho. Y entonces el salmista dice: tu palabra, tus dichos, lo que tú hablas tiene mucho más valor que lo que puedo escuchar en otras partes, lo que puedo leer en otros lugares, lo que puedo escuchar en otras partes. Lo que Dios habla, tus dichos, dice, en mi corazón los atesoro. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hago, esa es la forma, dice el salmista, esa es la manera en que yo encuentro para no pecar
contra ti. Se trata no solo de ser oidor, sino de ser hacedor de la palabra del Señor. Estar dispuestos a actuar de acuerdo a la palabra. Cuando lo hacemos, la obra de santificación se hará evidente. Seguramente muchas voces han llegado a nuestros oídos y seguirán llegando, pero ninguna voz, aleluya, ninguna voz tiene el valor que la voz de Dios. Ninguna voz tiene ese tesoro tan grande para nuestras vidas que como lo es la palabra del Señor. Atesoremos la palabra del Señor como algo tan preciado, algo tan valioso, porque esto va a traer gran bendición a nuestras vidas. Y número 4, la cuarta evidencia, aleluya, que se deja ver en un hacedor de la palabra, es una vida sabia, una vida de sabiduría. Amén. Somos sabios cuando practicamos la palabra. Somos sabios cuando permitimos la influencia de la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Cuando valoramos, cuando tomamos como base de nuestras decisiones el consejo atinado y oportuno de la palabra del Señor, encontramos sabiduría. La sabiduría que recibimos de Dios viene de su palabra, que día a día Él nos comparte. Decía Job en el capítulo 33, versículo 14, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Dios constantemente está hablando, porque es a través de su palabra que Él nos da sabiduría. Él transmite sabiduría a nuestros corazones. La fuente de la sabiduría de Dios está en la palabra del Señor, y usted y yo tenemos acceso a ella. Podemos tener acceso a ella. Todos los días usted puede tomar su Biblia, y cada vez que usted lee la palabra, y cada vez que usted oye la palabra y la pone por práctica, usted está evidenciando, aleluya, el desarrollo de una vida sabia, una vida productiva, aleluya, en consecuencia a sabias decisiones, en consecuencia a un proceder prudente, sensato. La Biblia así nos lo enseña. De ahí la importancia de estar dispuestos a obedecer la voz de Dios. Una vida sabia tiene su fundamento entonces en la palabra de Dios. En cierta ocasión Jesús, en el capítulo 7 de Mateo, habló de dos diferentes tipos de personas. A una la llamó necio, y lo llamó así porque su necedad se hizo evidente al no edificar su casa sobre un fundamento sólido. La Biblia dice que edificó su casa sobre la arena. Amén. Un fundamento poco estable, no tenía solidez. Así que cuando vinieron los vientos, los ríos y las tempestades, la Biblia dice que esa casa se vino abajo. Jesús lo llamó necio. Amén. Porque actuó imprudentemente al grado de que todo lo que había edificado se vino abajo, se desboronó con mucha facilidad. Eso es lo que sucede cuando oímos, pero no hacemos. Amén. Una persona es sabia no solamente porque escucha. Una persona es sabia porque pone a la práctica de su vida lo que escucha. A veces Dios nos habla y salimos de la iglesia convencidos de que Dios nos ha hablado. Dios nos da un consejo y salimos convencidos de que Dios nos ha hablado a través de esa persona, a través de ese mensaje, a través de lo que hemos leído en la Biblia. Pero la sabiduría no es solamente escuchar. La sabiduría nos lleva a la acción, a poner por práctica lo que hemos escuchado. Por eso Jesús habló en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25 de un hombre sabio, de un hombre sensato, de un hombre prudente. Y la Biblia nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre sensato, amén, que edificó su casa sobre la roca. Pero note, a este hombre se le llamó prudente. ¿Por qué? Porque oyó las palabras y las puso por obra. Amén. Santiago dice: no sean oidores solamente de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Si queremos efectos en nuestra vida y ver sabiduría en cada decisión que tomamos y en cada paso que damos,
Y si queremos ver resultados positivos en nuestras vidas, necesitamos no solamente oír, necesitamos también poner por obra, poner en práctica lo que hemos nosotros escuchado. Y entonces dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon sobre la roca. Golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Estaba fundada sobre la roca. Jesús lo llama sabio. Amén. Y a esa persona sabia que edificó su casa sobre la roca, la voy a comparar con las personas que cuando oyen lo que yo les digo, lo ponen por obra. El sabio es sabio porque está listo para escuchar y hacer lo que Dios está hablando. Este es el cuarto factor. El cuarto factor para poder escuchar la voz del Señor, para poder percibir, para poder sintonizar esa frecuencia por la que Dios está hablando, es anticipadamente estar dispuestos a hacer lo que Dios tiene que pedirnos, lo que Dios está por decirnos. Es mucho más fácil poder escuchar la voz de Dios cuando nosotros estamos dispuestos anticipadamente a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Lucas 8, versículo 15, Nueva Versión Internacional, dice: la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra y que con corazón noble y bueno la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Sin importar lo complicado que parezca obedecer, debemos estar dispuestos a poner en práctica lo que Dios está hablando a nuestras vidas cada día. Tomemos el consejo de Santiago: no se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. Hay que desarrollar el hábito de hacer algo con lo que Dios nos dice. Amén. Hay que hacer algo con lo que Dios nos dice. Amén. Y una buena forma de hacerlo es obedecer en el momento. Amén. Obedecer en el momento, porque a veces cuando dejamos de hacer lo que Dios nos pide para otro tiempo, podemos perdernos la oportunidad y olvidarnos, porque es lo que sucede. Usted puede seguir leyendo el capítulo 1 de Santiago. Dice: no sean como aquellas personas que van al espejo, se miran, pero después se olvidan cómo se veían. Tengamos cuidado. La obediencia tiene que ver también con el momento. Amén. Y una persona que obedece en el momento, esa es una persona obediente. Cuando no estamos obedeciendo en el momento y lo hacemos cuando nosotros queremos, podemos correr el riesgo y el peligro de olvidarnos y perdernos la bendición de obedecer a Dios oportunamente. Seguramente que después de terminar de ver este video y oír este video, habrá algo o incluso alguien que intentará robar la semilla que hemos hablado durante estas semanas. Pero recuerde lo que Jesús dijo: a diferencia de la semilla que cayó en el camino, aquella mente cerrada, a diferencia de la semilla que cayó en los pedregales, o a diferencia de la semilla que cayó entre los espinos, el buen terreno es aquel que retiene la palabra, pero no solamente la retiene, sino que persevera. Como consecuencia, dice la Escritura, produce una buena cosecha. Quiero decirte en esta tarde, nos espera una gran bendición cada vez que disponemos nuestro corazón a escuchar y obedecer anticipadamente a nuestro Dios. Por eso tenemos que poner atención al consejo de Juan, el apóstol, en su primera carta, capítulo 3, versículo 21 y 23. Con esto estoy casi terminando. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y note lo que dice el verso 22, dice: y recibiremos de Él todo lo que le pedimos, porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Recibiremos de Él todo lo que le pedimos. Nos espera una gran bendición cada vez que anticipadamente disponemos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Y por último, dice Santiago capítulo 1 verso 25: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces
Dios te bendecirá por tu obediencia. Vamos a obedecer anticipadamente. Aun cuando todavía no ha escuchado, disponga su corazón, dígale a su corazón: quiero estar listo para escuchar lo que Dios tiene que decir a mi vida. Si hacemos esto, vamos a estar listos para oír atentamente lo que Dios está hablando cada día a nuestras vidas. Dios les bendiga. Qué bueno que nos han acompañado. Les esperamos el próximo martes a la misma hora. Y usted puede ver esta clase de videos de Comunidades de Vida. Y también recuerde que los domingos estamos teniendo nuestros servicios presenciales. Hemos visto la mano del Señor y Dios se ha estado moviendo de una manera tan maravillosa. Este domingo tenemos la visita de nuestro hermano Víctor Galicia, pastor en el puerto de Veracruz. Él estará predicándonos el mensaje del Señor tanto a las 9 como a las 11 y quisiéramos verles a todos ustedes en nuestra iglesia. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo y un saludo de bendición.